Y el país que tiene la tasa de letalidad más baja por COVID-19 de América Latina es Costa Rica. A 2 meses de detectarse el primer caso de coronavirus en el país, solamente 6 personas han fallecido por la enfermedad. Freddy Serrano, periodista, colega, amigo, tiene el reporte. Freddy. Gracias, buenas tardes. Para poner en perspectiva lo que sucede en Costa Rica, hay que mencionar algunos aspectos importantes. Lo primero, es un país pequeño, estamos hablando de 54.000 kilómetros cuadrados de territorio, no más de 5.5 millones de habitantes. Lo cierto del caso es que la mayoría están concentrados en la capital, San José. Desde que las autoridades comenzaron a conocer sobre los casos de coronavirus el 6 de marzo, implementaron de inmediato algunas de las medidas más importantes, como fue el cierre del aeropuerto y, por supuesto, la restricción vehicular, lo que se conoce en muchos países como pico y placa, que todavía está vigente hasta el día de hoy. Hay casi 800 casos positivos, la mitad se encuentra en sus hogares siendo monitoreados por visitas domiciliarias y mensajes de WhatsApp con las autoridades de salud comunitarias para que los familiares puedan notificar si hay un agravamiento en los síntomas. En dado caso, este paciente es trasladado a los hospitales. Y cuando vamos a hablar de hospitales, tenemos que reconocer que Costa Rica tiene uno de los sistemas de salud públicos gratuitos más importantes de Latinoamérica. Hay 10 hospitales tipo clase A, lo que los convierte en hospitales capaces de atender casos como el que el día de hoy estamos discutiendo, de una pandemia como el COVID-19. Lo cierto del caso es que el ministro Daniel Salas ha advertido que se encuentra el país en estos momentos caminando sobre cáscaras de huevo, que si las personas no siguen entonces las indicaciones estrictas de evitar la socialización y la aglomeración en sus hogares, en parques, playas o en cualquier otro tipo de actividad, los casos podrían incrementar en cualquier momento. Lo cierto del caso es que sí, el país está invirtiendo más del 6% del Producto Interno Bruto en salud y eso parece que le está dando buenos resultados durante el manejo de esta pandemia hasta el momento. Soy Freddy Serrano, regreso con ustedes hasta el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Freddy, gracias por la información. Y a esta hora, cuando son las 4:21 en Quito, en Ecuador, quiero saludar a María Luisa Ávila, exministra de Salud de Costa Rica en los gobiernos de Oscar Arias y también de Laura Chinchilla. Doctora, bienvenida, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, un saludo muy cordial y es para mí un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ya lo decía Freddy, pero quisiera profundizar con usted. Mientras vemos la situación de Perú, por ejemplo, que parece estarse complicando en este momento, como se complicó Guayaquil en Ecuador, cuando vemos esas escenas que son dantescas de cadáveres apilados, porque bien no se pueden refrigerar, bien porque no dan abasto para ser trasladados a los cementerios, y uno ve lo que está ocurriendo en Costa Rica, piensa que evidentemente las políticas de salud pública de alguna manera le dieron prioridad, o dentro de los presupuestos la salud pública tuvo en un momento una prioridad determinada que llevó a Costa Rica a estar mejor preparada. ¿Es así, doctora? Yo diría que sí, efectivamente Costa Rica tiene un siglo de venirse preparando con un sistema de salud muy sólido, ha tenido varias reformas en los últimos años y quizás una de las reformas más importantes fue cuando se decidió que el Ministerio de Salud asumiera funciones de rectoría en la producción social de la salud y la Caja Costarricense del Seguro Social se dedicara a la atención directa de las personas enfermas. Creo que esto ahora es una fortaleza. Por otro lado, el Ministerio de Salud ha hecho un papel impecable, ha logrado darle seguimiento a todos los casos y sus contactos. El diagnóstico se hizo en el país tempranamente. Sin embargo, como siempre lo decimos, no es tiempo aún para lanzar campanas al aire. Tenemos que seguir vigilando. La vigilancia epidemiológica tiene que ir cambiando y, por supuesto, el trabajo que todavía nos espera es un trabajo bastante arduo. Yo creo que eso es un punto importante. No hay que celebrar, no hay que descuidarse en relación a esta pandemia.
Pero quiero Así es. preguntarle por un punto particular. Conozco mucho Costa Rica, he ido muchísimas veces. Eh, Mi familia vivía en Costa Rica en un momento determinado. Y quiero preguntarle por el comportamiento de la sociedad, porque este es un elemento primordial en la contención de esta pandemia, la responsabilidad social, porque pareciera en un momento que todo tiene que hacerlo el Estado o que todo tiene que hacerlo las autoridades sanitarias o que todo está en manos de otro y no en manos de cada quien. En Costa Rica se han atendido las medidas, se han atendido las recomendaciones que desde las autoridades se han dado a la sociedad. Bueno, esa es una excelente pregunta y como en toda sociedad, usted sabe que se comporta como una curva de Gauss. Hay un 20% de las personas que no van a hacer caso, que creen que esto todavía no tiene la magnitud que sí ha tenido a nivel mundial. Hay un 60% de personas muy responsables que realmente han tomado las medidas que el Ministerio de Salud ha ordenado con absoluta seriedad. Y hay un 20% de personas que hacen más allá de lo que el ministerio recomienda, porque son personas que están sumamente asustadas por lo que pueda pasar. Así es que diríamos que el balance final es una población educada en salud, una población con alto índice de alfabetismo, que entiende muy bien por lo que estamos pasando y que en su gran mayoría está haciendo caso a las medidas que el Ministerio de Salud ha dictaminado. Sin embargo, también ahora ya sufrimos el tema de las personas y todos estamos sumamente preocupados por la repercusión económica que esta cuarentena tan prolongada pueda llevar y por supuesto es ahí donde se tiene que trabajar más para que la gente y todos en general entendamos que mientras haya vida hay esperanza y que lo que en este momento se trata es de salvar vidas y que la parte económica, que es muy importante, tenemos que resolverla, pero con la gente viva, no contando muertos. Ahora, ¿usted cree, exministra, que, digamos, Costa Rica o su población, su gobierno, está preparado para ir retomando esa cotidianidad a la que todos esperamos volver en algún momento, pero que es el gran debate de hoy en día? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Se hace de una manera lenta? ¿Se hace inteligentemente, como algunos han calificado? Es, digamos, la gran pregunta en el momento de hoy. Bueno, esto es como jugar ajedrez. Cada movida, cada movimiento tiene que ser muy bien pensado y usted tiene que asegurarse qué pieza de ese ajedrez va a mover para lograr el objetivo que usted desea. No vamos a volver rápidamente a una normalidad. Creo que el mundo después de esto jamás va a ser el mundo que fue en la era prepandémica, pero sí tenemos que ir retomando algunas actividades, aquellas que se vayan considerando de más bajo riesgo y por supuesto no necesariamente, aunque Costa Rica es un país pequeño, deba de ser generalizado en todo el país, sino que algunas medidas pueden ser más relajadas en sitios donde el virus ha circulado poco o donde se ha logrado contener de mejor manera la expansión de la pandemia. Por otro lado, hay que definir muy bien los grupos de riesgo. Sabemos que en Latinoamérica, en términos generales, no afectó a esos adultos mayores como se ocurrió en Europa, pero acá también tenemos población de gente relativamente joven con enfermedades crónicas. Entonces, bueno, la meta es que esas personas se cuiden, que controlen sus enfermedades, que asuman, como usted anteriormente muy bien lo decía, su propio riesgo y que adopten las medidas que se han venido indicando. Pero efectivamente esto será poco a poco, es un tira y encoge, puede ser que se libere algo e inmediatamente aumenten los casos, como ha ocurrido en otros lugares. Hay que vigilar las poblaciones de migrantes indocumentados, hay que vigilar los clústeres o aparición de casos en poblaciones socioeconómicamente más vulnerables. Así es que esto, como le decía, es un día a día tomando decisiones y esperando que la gente
colabore con las decisiones tomadas. Exministra, un último punto que quisiera tratar con usted. En algunos países, por ejemplo, se ha colapsado por la falta de ventiladores. Ha sido uno quizás de los puntos críticos, el propio Estados Unidos. Sin embargo, Costa Rica, entiendo, cuenta con un buen número de unidades. Veo por una parte 400 y recientemente se adquirieron 300 más. Mucho más ventiladores que otros países más grandes que Costa Rica. Sí, afortunadamente pues las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social tomaron la decisión de tener más ventiladores de los que eventualmente vayan a ser necesarios utilizar. Como muy bien lo decía mi buen amigo Freddy Serrano, el país cuenta con hospitales que son hospitales clase A, cuentan con todo el equipamiento necesario para atender estos pacientes y obviamente lo que Costa Rica pretende es que la gente no se enferme a tal grado de terminar en una unidad de cuidado intensivo. Y quizás ese es el otro punto en el que Costa Rica ha sido exitoso. Por nuestro sistema de salud, la gente no teme consultar cuando tiene síntomas. En otros lugares, lamentablemente, el acceso con oportunidad a los servicios de salud no es lo que los países quisieran y entonces las personas cuando llegan puede ser que ya lleguen en una condición muchísimo más crítica. Entonces esos dos elementos, seguir muy bien los casos y sus contactos, darle una atención oportuna a las personas que se van enfermando, abrir un hospital que tenemos de COVID que afortunadamente no se ha llegado a su capacidad, algunos hospitales de campaña para lograr dividir hospitales en zonas COVID y hospitales en zonas no COVID, ha permitido pues que esto nos haya ido bastante bien, pero de nuevo, este es un virus muy traicionero, no lo conocemos tan bien como quisiéramos, sabemos más de él que hace 3 meses evidentemente, pero todavía hay más preguntas que respuestas, así es que a seguir siendo muy cautos con la liberación de medidas. Dígame una cosa, exministra, antes de despedirla, una cosa que se sepa hoy que hace 3 meses no se sabía del virus. Bueno, se saben varias cosas, entre esas es la tasa de contagio. Inicialmente se creía que la letalidad era muchísimo más baja, por ejemplo, que el virus de influenza. Se creía que mataba a menos gente. Ahora nos estamos dando cuenta que dependiendo de las poblaciones, este puede ser un virus muchísimo más letal. Por otro lado, también se sabe más del genoma del virus, de dónde vino el virus hacia los países nuestros, por ejemplo, para Costa Rica, vino de Estados Unidos y vino de Brasil. Entonces, toda esa serie de información nueva que vamos teniendo nos va a ayudar a poderlo controlar en lo que resta del siguiente año. Quiero agradecer a María Luisa Ávila, exministra de Salud de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Buena tarde para usted. A la orden. Buenas tardes.